El saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, todos en el Señor. La alegría y la presencia de Jesús alienta y reconforta nuestras vidas y nos da la certeza de saber que no estamos solos, que Él permanece con nosotros. Hoy, en Palabras de Aliento, quiero compartir contigo los actos del penitente. Y quiero seguirlo conforme al Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 1450 hasta el 1460. Tomaremos algunos puntos para reflexionarlo, mencionarlo, compartirlo con todos ustedes, para que dentro de la experiencia del sacramento de la penitencia podamos nosotros adquirir algún conocimiento y manejar algunos conceptos para el bien espiritual nuestro en este proceso de llamado a la conversión, de creer en el Evangelio, y ese proceso de reconocernos pecadores y pasar por el tribunal del amor, que es el sacramento de la penitencia. La penitencia mueve al pecador a sufrir todo voluntariamente, en su corazón, contrición, en la boca, confesión, en la obra, toda humildad y satisfacción fructífera. Y a raíz de esto, de esta aceptación, en los actos de penitente pueden ser tres. Primero la contrición, luego la confesión de los pecados y por último la satisfacción. Y explicamos rápidamente cada uno de ellos. La contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma. La contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Ahora bien, la contrición puede ser perfecta o imperfecta, y lo explicaremos en un momentito. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama perfecta. Cuando brota del amor a Dios, me arrepiento porque amo a Dios, esta se llama la contrición perfecta. Contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Ahora bien, la contrición imperfecta. La contrición se llama imperfecta o atrición. Es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo, nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor a la condenación eterna y de las demás penas con que se es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. O sea, explicamos un momentito más. La perfecta es cuando nace del amor a Dios, y esto me hace reconocerme pecador y quiero arrepentirme, y es aceptable hasta tanto lleguemos a perdonar el pecado, y se completa cuando hacemos el acto de la confesión de los pecados. Y la imperfecta nace por la fealdad misma del pecado y del temor a la condenación. Pero dice las normas del derecho del catecismo de la Iglesia Católica que por sí misma no perdona el pecado hasta que pueda entonces de por sí pasar por el acto de la confesión del pecado en el sacramento de la penitencia. Luego, después del acto de contrición, viene la realidad de la confesión de los pecados. La confesión de los pecados, mis hermanos, incluso desde un punto de vista humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás.
Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que se tiene conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que se han sido cometidos a la vista de todo. Y toda esta realidad lleva entonces a lo que llamamos el tercer acto de la penitencia, que es la satisfacción. ¿A qué me refiero? Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso entonces hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia, mis hermanos, exige esto. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó en el penitente. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Se llama en la confesión penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar siempre el bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en servicio al prójimo, en privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él, tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Hoy quisimos compartir con ustedes estas realidades para que podamos ir tomando conciencia, manejando conceptos y profundizar en el bien espiritual que podemos obtener a través del sacramento de la penitencia. Mis hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude siempre a permanecer hasta el final. De mi parte, todo el afecto, el cariño y la invitación constante de que oremos los unos por los otros, de tu amigo y hermano Padre Nelson Rodríguez, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Gaspar Hernández, República Dominicana, para todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta una próxima.